Bienvenidos, aventureros y buscadores de lo desconocido. Hoy emprenderemos un viaje fascinante a través de los rincones más remotos y enigmáticos de nuestro planeta. Exploraremos las profundidades de bosques ancestrales, las cumbres heladas de imponentes montañas y las densas selvas que esconden secretos milenarios. Nuestra misión, descubrir las historias y misterios detrás de los homínidos críptidos, criaturas legendarias que han capturado la imaginación humana durante generaciones. Prepárense para adentrarse en lo desconocido, donde la línea entre la realidad y la leyenda se difumina, y donde cada sombra podría ocultar a un ser que desafía toda explicación. Nuestra primera parada nos lleva a los majestuosos y misteriosos bosques del noroeste del Pacífico en América del Norte, hogar del legendario pie grande, también conocido como Sasquatch. Estos bosques, con árboles que parecen tocar el cielo y senderos que se pierden en la inmensidad, han sido escenario de innumerables historias y encuentros con esta esquiva criatura. Las leyendas del Sasquatch se remontan siglos atrás, arraigadas en las tradiciones de las tribus nativas americanas como los Salish y los Klamath, quienes describían a un hombre salvaje gigante y peludo que habitaba en lo más profundo del bosque, actuando como guardián de la naturaleza y, a veces, como un espíritu protector. Pero fue en 1958 cuando el mundo moderno puso sus ojos en este misterio. En Bluff Creek, California, un trabajador de la construcción llamado Jerry Crew descubrió enormes huellas humanas impresas en el barro alrededor de su sitio de trabajo. Las huellas medían más de 40 centímetros de largo y no podían ser atribuidas a ningún animal conocido. La noticia se propagó rápidamente y el término pie grande nació en los titulares de los periódicos. El evento más emblemático ocurrió casi una década después, en 1967, cuando Roger Patterson y Bob Gimlin capturaron en película lo que muchos creen que es la evidencia más clara de pie grande hasta la fecha. En el famoso video, una figura alta y peluda camina serenamente a lo largo de un arroyo, girando brevemente para mirar a la cámara antes de desaparecer entre los árboles. A pesar de décadas de análisis y debate, el video de Patterson-Gimlin sigue siendo un misterio sin resolver, alimentando la fascinación y la controversia en torno a la existencia de esta criatura. Numerosos avistamientos y encuentros han sido reportados desde entonces. Testimonios hablan de gritos guturales en la noche, árboles rotos en patrones inexplicables y breves pero impactantes encuentros cara a cara con una criatura de mirada profunda e inteligencia aparente. Algunos científicos han dedicado sus carreras a investigar estas afirmaciones, recolectando testimonios, muestras de pelo y moldes de huellas, pero hasta ahora, Bigfoot continúa eludiendo la confirmación definitiva. Desde los bosques húmedos de América del Norte, nos trasladamos a las cumbres gélidas y misteriosas del Himalaya, la cordillera más alta del mundo y hogar del enigmático Yeti, conocido también como el abominable hombre de las nieves. Las leyendas del Yeti han sido parte integral de la cultura tibetana y nepalí durante siglos. Los Sherpas, habitantes de estas regiones montañosas, narran historias de una criatura enorme, cubierta de pelaje blanco o marrón, que habita en las alturas inaccesibles, lejos de la mirada humana. Se le atribuyen poderes místicos y se le respeta profundamente como una entidad espiritual que protege las montañas sagradas. El mundo occidental conoció al Yeti a principios del siglo XX, pero fue en 1951 cuando el interés se intensificó. El alpinista británico Eric Shepton, durante una expedición al Everest, fotografió una serie de huellas gigantes en la nieve que no correspondían a ningún animal conocido. Las imágenes mostraban pisadas de aproximadamente 33 centímetros de largo con una forma humanoide, provocando una oleada de curiosidad y escepticismo en la comunidad internacional. En esa década, múltiples expediciones fueron organizadas con el propósito de encontrar pruebas concluyentes de la existencia del Yeti. Una de las más notables fue la expedición liderada por el alpinista británico Sir Edmund Hillary, el primer hombre en escalar el Everest, y el Sherpa Tenzing Norgay. Aunque no lograron encontrar al Yeti, recolectaron relatos fascinantes de los locales y descubrieron objetos como cueros cabelludos y manos momificadas que los monjes afirmaban pertenecer a la criatura legendaria. Un encuentro particularmente intrigante fue el reportado por el coronel C. K. Howard Barry en 1921, quien durante una expedición al Everest observó figuras oscuras moviéndose a gran velocidad en las laderas de la montaña.
Sus guías locales inmediatamente identificaron a las figuras como Metokangmi, el nombre tibetano para el Yeti. Este avistamiento, entre otros, ha mantenido vivo el misterio y la intriga alrededor de esta criatura, inspirando innumerables historias, libros y películas. A pesar de los avances científicos y la exploración continua, el Yeti permanece como un enigma de las alturas, una sombra blanca que se desliza entre la nieve y las rocas, recordándonos que aún hay misterios sin resolver en nuestro mundo. Nuestra travesía nos lleva ahora a las vastas y misteriosas tierras de Rusia, específicamente a las montañas de los Urales y el Cáucaso, donde se dice que habita el Almasti, también conocido como Almas. Este homínido críptido europeo es descrito como una criatura robusta, cubierta de pelo oscuro, con rasgos faciales similares a los humanos y una altura que varía entre 1.5 y 2 metros. Las historias del Almasti se remontan a siglos atrás, con leyendas que hablan de un hombre salvaje que vive en los bosques profundos, evitando el contacto humano pero ocasionalmente interactuando con los aldeanos locales. A diferencia de otros críptidos, algunos relatos describen al Almasti como relativamente pacífico y, en ciertos casos, incluso amistoso. Uno de los eventos más inquietantes y controvertidos relacionados con posibles avistamientos del Almasti es el incidente del Paso Dyatlov en 1959. 9 excursionistas experimentados murieron en circunstancias misteriosas durante una expedición en los Urales del norte. Cuando se encontró su campamento, las tiendas estaban destrozadas desde el interior, y los cuerpos presentaban lesiones inexplicables, algunos con fracturas severas, otros con signos de exposición extrema, y uno de ellos incluso sin lengua. La ausencia de huellas ajenas en la nieve y la falta de una explicación coherente llevaron a numerosas teorías, desde experimentos militares hasta fenómenos naturales extraños. Sin embargo, una de las teorías locales más persistentes sugiere que los excursionistas fueron atacados por una criatura desconocida, posiblemente el Almasti. Algunos investigadores señalan que las heridas y el pánico aparente de las víctimas podrían ser consistentes con un encuentro violento con un ser de gran fuerza. Aunque no hay evidencia concluyente que vincule al Almasti con este trágico evento, el misterio que rodea al Paso Dyatlov continúa alimentando especulaciones y estudios hasta el día de hoy. Además, existen numerosos reportes de encuentros con el Almasti en diferentes regiones de Rusia y Asia Central. En la década de 1940, en el Cáucaso, se reportó la captura de una mujer llamada Sana, que presentaba características físicas inusuales y comportamientos salvajes. Se decía que era extremadamente fuerte, cubierta de pelo y no hablaba ningún lenguaje conocido. Sana fue domesticada parcialmente y tuvo hijos con hombres locales, cuyos descendientes aún viven en la región y han sido objeto de estudios genéticos para determinar su origen, pero los resultados siguen siendo objeto de debate. Estas historias, combinadas con relatos modernos de avistamientos y huellas encontradas en zonas remotas, mantienen viva la leyenda del Almasti y nos recuerdan que, incluso en continentes tan explorados como Asia, aún pueden esconderse secretos sorprendentes entre los árboles y montañas. Desde las frías tierras rusas, nos sumergimos ahora en el corazón palpitante de la selva amazónica, un mundo de verdor interminable y misterios insondables. Aquí, entre los árboles gigantes y los ríos serpenteantes, se dice que habita el temido Mapinguari, una criatura que ha infundido miedo y respeto en las comunidades locales durante siglos. El Mapinguari es descrito de diversas maneras, pero comúnmente se le representa como un ser enorme, de más de 2 metros de altura, cubierto de un espeso pelaje rojizo y con garras afiladas. Uno de sus rasgos más distintivos es una boca situada en su abdomen, que exhala un hedor tan potente que puede aturdir a cualquiera que se acerque. Algunos relatos incluso le atribuyen un solo ojo en medio de la frente, acercándolo a la imagen de un cíclope tropical. Las tribus amazónicas cuentan historias de cómo el Mapinguari protege los bosques sagrados, castigando a aquellos que intentan dañar la selva o perturbar el equilibrio natural. Se dice que es casi invulnerable a las armas, y que su piel es tan dura como una armadura. Uno de los encuentros más famosos ocurrió en la década de 1930, cuando un cazador experimentado llamado Barbosa relató un enfrentamiento aterrador con el Mapinguari. Según su historia, mientras cazaba en una parte remota de la selva, se encontró cara a cara con la criatura. Barbosa disparó repetidamente contra el ser,
pero las balas parecían no afectarle. Solo pudo escapar gracias a su conocimiento del terreno y a una rápida retirada. Su relato fue recibido con escepticismo por algunos, pero muchos locales corroboraron la existencia de la criatura, aportando sus propias experiencias y avistamientos. En tiempos más recientes, algunos criptozoólogos han sugerido que el mapinguari podría ser una reminiscencia de un perezoso gigante, como el megaterio, que se creía extinto hace miles de años. La inmensidad y aislamiento de la selva amazónica hacen plausible la idea de que especies desconocidas o consideradas extintas puedan aún existir en sus profundidades inexploradas. El mapinguari sigue siendo una figura enigmática que representa el misterio y la majestuosidad de la Amazonía, recordándonos que este pulmón verde del planeta aún guarda secretos que esperan ser descubiertos. Cruzando océanos, llegamos al vasto y antiguo continente australiano, tierra de paisajes contrastantes y fauna única. Aquí, entre los espesos bosques y las escarpadas cordilleras, se habla de una criatura tan esquiva como aterradora, el yobi. El yobi es descrito como un ser de gran tamaño, alcanzando hasta 3 metros de altura, con un cuerpo musculoso cubierto de pelo oscuro y ojos penetrantes que brillan en la oscuridad. A diferencia de otros críptidos homínidos, el yobi es a menudo descrito como más agresivo y territorial, defendiendo ferozmente su dominio contra intrusos. Las historias del yobi se remontan a las tradiciones orales de los pueblos aborígenes australianos, quienes lo conocen con diferentes nombres según la región, y lo consideran una criatura espiritual y, a veces, maliciosa. Estos relatos hablan de encuentros que terminan en terror y confusión, con el yobi emitiendo gritos estremecedores y persiguiendo a quienes se aventuran demasiado cerca. En el siglo XIX, los colonos europeos comenzaron a reportar sus propios encuentros con esta misteriosa criatura. En 1882, un famoso periódico publicó un relato de un testigo llamado Hamilton, quien afirmó haber sido atacado por un ser enorme y peludo mientras exploraba las montañas Blue Mountains de Nueva Gales del Sur. Según su relato, logró escapar, pero quedó profundamente afectado por la experiencia. En 1977, un caso particularmente intrigante ocurrió cuando varios conductores reportaron haber visto una enorme figura cruzando una carretera rural en Queensland. Los informes describían una criatura bípeda, de más de 2 metros de altura, que desapareció rápidamente entre los árboles. Este y otros avistamientos similares llevaron a que se organizaran expediciones dedicadas a buscar evidencias del yobi, incluyendo huellas, muestras de pelo y testimonios de testigos oculares. Uno de los encuentros más documentados tuvo lugar en 1994, cuando un excursionista llamado Paul Compton afirmó haber capturado imágenes de una figura grande y oscura mientras caminaba por el Parque Nacional Spring Break. Aunque las imágenes eran borrosas, generaron un renovado interés en la investigación del yobi y motivaron más expediciones y estudios. Al igual que con otros críptidos, no hay evidencia concluyente de la existencia del yobi, pero las numerosas historias y encuentros reportados continúan fascinando a investigadores y entusiastas, manteniendo viva la leyenda en el corazón de Australia. Nuestro viaje concluye en el continente africano, específicamente en las profundas y misteriosas selvas de Tanzania y Mozambique, donde habita el enigmático agogwe. A diferencia de los otros homínidos críptidos que hemos explorado, el agogwe es descrito como una criatura pequeña, de aproximadamente 1.2 metros de altura, con un cuerpo cubierto de pelo rojizo y movimientos ágiles y gráciles. Las historias del agogwe han sido parte del folclore local durante generaciones, describiéndolo como una criatura esquiva pero curiosa, que a veces se deja ver brevemente antes de desaparecer entre la espesura de la selva. Uno de los primeros relatos occidentales del agogwe proviene del capitán William Heckens, quien escribió sobre su encuentro en la revista Discovery en 1937. Hitchens describió cómo, mientras cazaba en la selva de África Oriental, observó a una pequeña criatura humanoide cruzando un claro con sorprendente rapidez y destreza. Su descripción detallada incluía un cuerpo cubierto de pelo rojizo y rasgos faciales claramente simiescos pero con un toque humano. Otro encuentro notable ocurrió en la década de 1940, cuando un explorador suizo afirmó haber visto y fotografiado una criatura similar al agogwe en las selvas de África Occidental. Aunque la autenticidad de su fotografía fue cuestionada, su relato contribuyó a la creciente leyenda de estos pequeños homínidos.
Más recientemente, en los años 2000, locales y algunos turistas han reportado avistamientos fugaces de criaturas que coinciden con la descripción del Agogwe. Algunos científicos sugieren que podría tratarse de una especie desconocida de primate o incluso de un pariente lejano del Homo floresiensis, una especie humana enana descubierta en Indonesia. El Agogwe representa uno de los misterios más intrigantes de África, invitándonos a considerar la posibilidad de que aún existan especies desconocidas escondidas en los rincones más inaccesibles de nuestro mundo, esperando ser descubiertas y comprendidas. Y así, queridos exploradores, culmina nuestro viaje a través de los misterios y leyendas que envuelven a los homínidos críptidos del mundo. Estas historias, ya sean mitos, malinterpretaciones o quizás realidades aún por confirmar, nos recuerdan la inmensidad y la diversidad de nuestro mundo, así como nuestra innata necesidad de explorar, comprender y maravillarnos ante lo desconocido. Mientras tanto, la próxima vez que te encuentres caminando por un bosque solitario o contemplando una montaña lejana, escucha atentamente. Tal vez, solo tal vez, puedas percibir el eco de estos antiguos habitantes de la Tierra. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hasta la próxima exploración, mantengan viva la curiosidad y el espíritu de descubrimiento.